Buenos días, mi nombre es Diego Gómez y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las interacciones entre la materia y la energía. Bueno, para empezar, les vamos a hablar un poco sobre la termología. La termología en sí vamos a empezar con el calor y la temperatura. El calor y la temperatura se interpreta que el calor es como una energía en tránsito que fluye a objetos a mayor temperatura, de mayor temperatura a los de menor temperatura. En este caso de ejemplo, si nosotros podemos tener o tenemos dos hielos, que en este caso aquí los tengo, va a haber uno dependiendo igual de la temperatura del ambiente, le va a transmitir mayor o menor temperatura al otro, dependiendo de la temperatura en que se encuentren. Igual en este caso se puede mencionar que por el movimiento que estamos haciendo de los hielos se va a ir derritiendo. Ok, la temperatura en sí es una magnitud física que indica que tan caliente o tan fría es una sustancia. Se mide con un termómetro, que ahorita a continuación les vamos a empezar un poco a hablar del termómetro. Las mediciones de temperatura se utilizan o se empezaron a utilizar a base de un termómetro, que ahorita en este caso yo tengo uno digital, pero antes se utilizaban unos que pues solo los metías en el agua o donde quieras medir la temperatura y te lo sacaba por una línea roja, por ejemplo, era uno de los más conocidos. También se les puede conocer como hay unos que se les llamaba como los termómetros de tolueno o éteres de petróleo. Ok, en sí el fenómeno de la dilatación del mercurio se utiliza para la construcción de estos termómetros, ya sean cilíndricos o sean de uso para el laboratorio. Igual en las escalas de temperatura y sus unidades. Las escalas de temperatura se dividen en tres, que son las más conocidas, que es Celsius, Fahrenheit y Kelvin. En sí lo que les voy a explicar a continuación es en sí cómo transforman las temperaturas de una escala a la otra. Para empezar, les voy a mostrar cómo se cambian. Les voy a poner así enfrente para que lo puedan ver. La escala de temperatura de grados Celsius a Kelvin, que los grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273, que eso nos va a dar los grados Kelvin. Para transformar de Kelvin a grados Celsius es igual a los grados Kelvin menos los 273, que nos va a dar los grados Celsius. Y de grados Celsius a grados Fahrenheit vamos a sacar que los grados Fahrenheit es igual a 1.8 grados centígrados más 32, que eso nos va a dar los grados Fahrenheit. E igual yo les agregué uno que es que nos muestra que los grados Fahrenheit a grados Celsius, que pues es muy raro que los vamos a encontrar, se saca de los grados centígrados, es igual a los grados Fahrenheit que nosotros tengamos menos 32, y eso lo dividimos entre 1.8 y así nos dan los grados centígrados de Fahrenheit a centígrados. Okay. Luego, a continuación, vamos a seguir hablando un poco sobre los conceptos de calor y sus unidades de medida. En este caso se le puede denominar calor a la transferencia de energía de una parte, de un objeto entre distintos objetos. Espero haberme explicado bien. Recordamos que el calor es energía en tránsito y siempre fluye de la mayor temperatura a la menor temperatura. Y eso sí se encuentran en un contacto térmico, que esos son los que les acaba de presentar el ejemplo con los hielos. Para que igual puedan entenderlo, mayormente nosotros utilizamos unas tazas o jarras para, digamos que ejemplo, para poder hacer agua para café. Nosotros las ponemos a calentar con agua y pues las vamos a poner
a calentar sea con leña o con gas. Entonces el calor que nosotros vamos a ejercer de la flama es energía en tránsito y fluye de la mayor temperatura, que es el fuego, a la menor temperatura, que va a ser esta jarra, se puede considerar así, hasta que igualen sus valores, que se encuentren en un equilibrio térmico. En sí, en conclusión del concepto de calor y sus unidades de medida, todo objeto o sistema, debido a su temperatura, tiene la capacidad de transferir energía calorífica a otro objeto o sistema que se encuentre a una temperatura más baja. Recordemos que es la temperatura más baja, en este caso era el jarrón o la jarra, y el fuego le va a transferir el calor hasta que se estén en equilibrio térmico. A las unidades de medida de calor, pues recordemos que es la caloría, la kilocaloría y el BTU, que el BTU es la cantidad de calor aplicada a una libra para que eleve su temperatura a sus grados Fahrenheit. Ok, entonces vamos a seguir con los mecanismos por medio de los cuales el calor se transmite de un cuerpo a otro. En estos temas se encuentran tres, pero pues les voy a explicar que la energía cinética, o sea, cuando hablamos de eso, la energía cinética media o promedio de cada una de sus moléculas es igual y por tanto es a la misma temperatura que se van a encontrar. El calor o energía calorífica siempre se transmitirá de un objeto de mayor temperatura a uno menor de temperatura. Entonces, entendiendo esto, vamos a seguir con los tres que les acabo de decir, que son tres diferentes. La primera es la conducción. La conducción, digamos, en este caso, que agarremos esto mismo. Porque es de metal, estamos calentándolo por acá abajo, de esta forma. Entonces, lo que por lógica o por lo que esta ley nos explica es que cuando estemos en sí transfiriendo el calor a esto, porque es metal, se va a empezar a conducir por todo el jarrón o jarra hasta que encuentre un nivel de equilibrio térmico. En sí, los que no entiendan, para que sea más fácil, esto se va a estar calentando solo la parte de abajo, pero si nosotros llegamos y tocamos se puede decir jarra, de la parte de arriba, y si nos quema, eso significa que sí está aplicando el tema de conducción de calor. En sí, la transmisión de calor por conducción a lo largo se debe por un objeto sólido que está en agitación del calor y produce unas moléculas que se van a transferir hasta el lugar donde pues nosotros o hasta donde se pueda. La otra es la convección. Bueno, antes de proseguir con esa, un grave ejemplo que podemos encontrar de la conducción es que, por ejemplo, un termo de estos, cuyo funcionamiento se basa en el vacío que existe entre dos paredes del mismo, por lo que evita la transmisión del calor por la conducción. Por el material que está hecho esto, la conducción no va a pasar. Por ejemplo, si nosotros tomamos algo muy frío, sí se va a sentir frío el bote, pero no tanto. Igual si el ejemplo de que estamos tomando una bebida de calor. Ok. La convección se basa la convección nos dice que la convección es en la corriente que se establece entre dos puntos de una masa, fluido cuando aún existe entre ellos una diferencia de temperatura. En sí vamos a agarrar igual esta jarra y les vamos a explicar. El calentamiento de esto, del agua producida por corrientes de convección, cuando el líquido del fondo del mar, por ejemplo, recibe calor, su temperatura sube y se dilata. Esto aumenta su volumen y en consecuencia disminuye la densidad de esa porción, hablando del agua, por lo que la superficie del agua va a subir y se va a sentir un poco más fría y con mayor densidad.
Esto mayormente lo podemos encontrar originado por las corrientes de convección, que por eso se debe. O sea, en sí cuando nosotros estamos calentando agua, el agua se está calentando en la parte de abajo. Entonces ese mismo calor va a empezar a subir hasta que llegue a la parte de arriba. Espero haberme explicado bien con esa parte. Y la última es la radiación. En sí, la radiación, igual vamos a utilizar un ejemplo del mar. La radiación, la más común que podemos encontrar, es la radiación que nos ejercen los rayos del sol. Un ejemplo para que puedan entenderlo mejor: el calor que nos llega a todo mundo es por radiación. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de la radiación, mayormente lo primero que vamos a pensar es en los rayos del sol o en el sol en sí. Igual se puede entender de que, por ejemplo, aplicando el ejemplo de los hielos que ya se están derritiendo, por medio de la radiación, el trozo de hielo, a ver, vamos a mostrarlo, que ya se están derritiendo. El trozo de hielo que tenga menor temperatura, le vas a transmitiendo la temperatura al otro. Entonces, o sea, digamos que el trozo de hielo que tiene 0 grados centígrados le transmite calor al que tiene menos 20, para que se pueda en sí equilibrar térmicamente. Ok, vamos a seguir con el otro tema, que es dilatación. En sí, lo que podemos ver en la dilatación son los cambios de temperatura que afectan el tamaño de los objetos, pues la mayoría de esos se dilatan al calentarse y se contraen. El ejemplo más común que podemos encontrar son las vías de tren. Para evitar la dilatación que levanten las vías férreas, siempre se deja un espacio libre entre los rieles para que, digamos que llega a suceder esto, no afecte a los rieles y no vaya a ocasionar un accidente. En sí lo que hace, les voy a mostrar la dilatación, es cuando, digamos que así están los rieles, ¿ok? Son los rieles. Ok. Cuando la dilatación aplicada a la dilatación térmica, lo podemos ver que si esto se calienta y se fría de una forma muy rápida, esto lo va a hacer que se deforme. Entonces mayormente a veces vamos a encontrar algunos rieles que se debe por esto, que estamos yendo bien y verse un desvío del riel, que es por esto que se debe la dilatación. Ok. Igual vamos a ver 3 tipos de dilatación, que la primera que vamos a ver es la dilatación lineal, que un ejemplo de esto es cuando una barra de cualquier metal, al ser calentada, sufre un aumento en sus 3 dimensiones, que es lo largo, lo ancho y lo alto, por lo que su dilatación es cúbica en ese caso. Sin embargo, en los objetos sólidos como alambres, que son más delgados, varillas o barras de metal, lo más importante es el aumento de la longitud que experimentan al elevarse su temperatura. O sea, en sí, si nosotros calentamos una barra de metal, que esto no lo es, pero por ejemplo, lo que vamos a ver a base de la dilatación lineal es que se va a estirar. En sí solo estamos aumentando su longitud si esto se dilata de forma lineal. La fórmula que nosotros utilizamos para poder sacar la dilatación lineal es, en este caso, la longitud final, que es igual, mayormente vamos a sacar la longitud final, porque esos son los problemas que mayormente vamos a encontrar en la vida diaria. Porque nosotros, al momento de que tenemos una longitud inicial de la barra de metal, lo que va a hacer la dilatación es estirarla. Entonces necesitamos saber cuál va a ser la longitud final de esa barra. Entonces va a ser la longitud inicial por 1 más, en este caso vamos a utilizar el signo de alfa, que es
un grado entre centígrados Celsius, o sea, entre grados Celsius, que eso significa alfa, que igual ya lo podemos sacar o buscamos tablas que ya nos traen los valores, que va a ser alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Ok, entonces vamos a seguir con dilatación superficial. La dilatación superficial es igual cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y su ancho, lo que significa que incrementó su área igual. La dilatación superficial se basa igual de que aparte de su largo va a aumentar su área. Entonces en esto estamos hablando de dilatación superficial, que en ese caso igual tenemos una fórmula lógica que vamos a suplementar, a cambiar. Es la longitud, que ahora va a ser área, y vamos a utilizar gamma, que igual podemos encontrar tablas donde ya no están transformadas los valores de la dilatación superficial de varios elementos. Y por último vamos a hablar de la dilatación cúbica, que les voy a poner esto para que lo vean y les explique y lo entiendan mejor. La dilatación cúbica en sí implica el aumento de las dimensiones de un objeto, basándose de lo largo, de lo ancho y de lo alto, lo que significa que incrementó su volumen. Entonces, hablando de dilatación cúbica, ahora vamos a hablar de volumen. Recordemos que en la dilatación superficial hablamos solo de lo largo. Ahora en el segundo hablamos de el área y ahora vamos a hablar del volumen. En sí, la dilatación cúbica es el incremento relativo del volumen que experimenta un objeto de determinada sustancia. Y se utiliza igual la misma fórmula, solo cambiándola por el volumen y cambiando el valor, que igual en este caso va a ser beta, que igual podemos encontrar varios valores en tablas que ya están hechas para poder hacer este tipo de problemas. Ok, vamos a seguir con el próximo tema, que es la dilatación irregular del agua. Debido a la dilatación irregular del agua, durante el invierno, los peces y otras especies acuáticas conservan más la vida, a principio de que disminuye su temperatura y su densidad es menor. Por ello, a veces los animales o peces que viven a temperaturas muy bajas igual pueden decir que tienen más tiempo de vida. En sí, en tu vida diaria o tu vida cotidiana, el fenómeno de dilatación irregular del agua la observamos, que es muy común, que con nosotros metemos una botella de agua, una botella de refresco al congelador, por obvia o por lógica se va a congelar. Pero si lo metemos en una botella de plástico, en sí lo que va a hacer esto es que va a empezar a congelarse de adentro hacia afuera. Entonces va a ir incrementando en sí un poco su volumen, y hasta que llega un límite de que va a querer seguir creciendo y va a romper la botella. En sí, al solidificarse, aumenta su volumen y rompe la botella. Esto se puede ver en caso de la dilatación irregular del agua, que pues en esto en sí no lo podemos hacer porque igual es un metal, es un material más duro, que en sí las paredes están hechas para poder mantener la temperatura y no se les recomienda que lo intenten. La capacidad calorífica es cuando la cantidad de calor que recibe y su correspondiente elevación de temperatura, que es en sí la capacidad calorífica o el calor es igual a la cantidad de calor entre la cantidad de temperatura. ¿Ok?
Y mayormente cuando vayamos a resolver ese tipo de problemas, la temperatura o el calor se va a representar en calorías, kilocalorías, joules o BTU. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de la capacidad calorífica, se puede decir que el valor de la capacidad calorífica de una sustancia significa que requiere mayor cantidad de calor para elevar su temperatura. Eso mayormente o siempre es lo que vamos a hablar o nos vamos a referir cuando estamos hablando de la capacidad calorífica. Y ahora vamos a algo que igual es un poco relacionado a eso. Te puede decir que muchas personas se equivocan en eso, pero es el calor específico. En sí, por definición, el calor específico de una sustancia es igual a la capacidad calorífica que les acaba de explicar de dicha sustancia entre su masa. ¿Ok? Lo único que cambia a esto es que le estamos agregando la masa. Es decir, le podemos aplicar como la misma fórmula que les acaba de decir, pero aplicada con la masa. Que la vamos a, sí, es donde vamos a ver la fórmula, es donde le estamos aplicando multiplicada por la cantidad de temperatura. En sí, en términos más prácticos, el calor específico se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Ok, igual podemos encontrar tablas, o si las buscamos podemos encontrar tablas que esos ya nos tienen los valores ya resueltos para resolver algunos tipos de problemas relacionados a este tema. Ahora vamos a seguir con el calor y las transformaciones del estado físico de la materia. Que esto lo podemos ver igual por partes desde que éramos más pequeños en la secundaria. Tal vez lo llegamos a ver. El primero que les voy a explicar, y se los voy a presentar de esta forma para que lo puedan entender mejor y vean, es la fusión. La fusión se presenta cuando una sustancia pasa de líquido a sólido. ¿Ok? Sí lo podemos ver, de líquido a sólido, ¿ok? Y aquí podemos ver que aquí estamos marcando la fusión. El segundo es la solidificación, que la solidificación es el cambio de estado de una sustancia al pasar de líquido a sólido. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver solidificación, que es de líquido a sólido. Y aquí igual podemos ver la fusión, que igual son muy relacionados, o a veces mucha gente se confunde por eso. La vaporización es el cambio de estado de agregación que pasa de líquido a gaseoso. Aquí podemos ver la vaporización, que es de líquido a gaseoso. ¿Ok? Y la más, se podría decir que menos conocida, es la sublimación, que pues igual les puede revolver un poco la cabeza. Que la sublimación es el cambio de estado en el que un sólido pasa a gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Ok? Entonces es del sólido a gas. Espero que lo hayan entendido bien. En sí, la otra que les voy a explicar es el calor latente. Cuando una sustancia se funde o se evapora, absorbe cierta cantidad de calor, llamada calor latente. ¿Ok? Ese término significa más o menos oculto, o a muchas personas lo pueden decir así, pues en sí no existe un incremento en su temperatura. En tanto, el calor sensible es aquel que al suministrarse a una sustancia se eleva su temperatura, pero en sí no lo podemos observar a simple vista. Y lo otro que les voy a explicar es el calor cedido y absorbido. ¿Ok? Cuando un cuerpo físico se pone en contacto con uno frío,
existe un desequilibrio térmico, porque está habiendo un choque de temperaturas, que eso va a hacer que se provoque el desequilibrio térmico, ¿ok? Digamos, aplicando con los hielos que ya se me derrite. Si digamos que nosotros tenemos una recipiente con agua caliente y introducimos un hielo, ahí va a haber un desequilibrio térmico, que eso va, el calor que está en el agua caliente le va a ceder al hielo para que se equilibre su temperatura, que es donde ya provoca un equilibrio térmico. Pero en este caso es un desequilibrio térmico al momento, porque está habiendo un choque de temperaturas. Igual en este caso podemos encontrar algo que se llama calorímetro de agua, que en sí lo utilizan más los científicos, pero pues algunas veces lo podemos utilizar en sí nosotros. En sí lo que mide es el aumento de la temperatura en el agua. El calorímetro se puede calcular, o eso nos sirve para calcular cuál fue la cantidad de calor cedido del agua al recipiente o al objeto donde le estamos cediendo el calor. Ok, vamos a proseguir con el otro tema, que esos ya son los temas más difíciles, que es termodinámica. Para empezar les voy a explicar brevemente qué es la termodinámica en sí. La termodinámica es una rama de la física que es el estudio de la transformación del calor en trabajo. Y pues igual la podemos ver como viceversa. Lo primero que les voy a explicar para que lo podamos entender qué son las paredes diatérmicas y las adiabáticas. Ok. Entonces, aquí está. Ok, si los voy a poner así para que lo vean bien. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de las paredes diatérmicas, les voy a poner un ejemplo. Una pared diatérmica es aquella que permite la interacción térmica del sistema con los alrededores. ¿Ok? Y una pared adiabática no permite que exista interacción térmica del sistema con los alrededores. Eso lo podemos ver en la imagen que le estoy poniendo aquí, o ese pequeño dibujo que para que lo entiendan mejor. En sí, cuando estamos hablando que de las paredes diatérmicas y adiabáticas, este es el sistema, digamos que este es el fluido o líquido que tenemos dentro de un recipiente, ¿no? Si nosotros colocamos, digamos, agua en un vaso, ahí, por el tipo de material que está hecho, se le puede considerar como una pared diatérmica, porque está habiendo una interacción de la temperatura del ambiente con el envase, o sea, con el líquido que tenemos adentro. Y si ponemos el ejemplo, uno de estos termos igual, esos son tipos de paredes adiabáticas, las cuales no permiten que exista una interacción térmica con los sistemas de alrededores. Así es que por esto podemos mantener la temperatura de una bebida, sea caliente o sea fría. ¿Ok? En sí igual lo podemos ver que esas son las fronteras, que en sí son las paredes, y esos son los alrededores. Si tenemos nosotros una pared adiabática, en sí los alrededores no va a poder permitir, o no va a permitir que haya una interacción térmica entre el sistema y los alrededores. ¿Ok? Igual se cabe señalar que ninguna pared, hablando de termos, vasos o lo que sea, no es 100% adiabática.
ningún material al recibir el calor aumenta su temperatura. ¿Okay? En sí, cuando hablábamos de esos dos, un proceso térmico es adiabático si el sistema no cede ni recibe calor. A eso se le podemos llamar adiabático. Si un proceso térmico no es adiabático, cuando el sistema se interaccione con cuando el sistema interaccione térmicamente con los alrededores, ahí sí le podemos decir o considerar que no es adiabático. ¿Okay? Y ahora les voy a hablar sobre el equilibrio térmico que les mencionaba durante todo el video. ¿Okay? Si se mantiene en contacto un periodo largo, se establecerá un equilibrio térmico. En eso le puedo decir que si nosotros tenemos, como les puse el ejemplo de los hielos, agua caliente y agua fría, y las juntamos, va a haber un choque de temperaturas que va a hacer que haya un desequilibrio térmico. Pero si lo dejamos por un largo tiempo, a eso se le puede llamar equilibrio termodinámico ya, porque si nosotros llegamos y tocamos el agua, por lógica igual o por esta ley que les estoy explicando, ya se va a encontrar en un equilibrio térmico y va a estar en sí a una temperatura igual. ¿Ok? Igual les voy a hablar un poco sobre el punto triple de una sustancia, que voy a ser muy breve con esto. Por definición, el punto triple de sustancia es aquel en que cuando sus tres fases, que es sólida, líquida y gaseosa, coexisten en un equilibrio térmico. O sea, esto quiere decir que, digamos que tenemos de una parte el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿no? Entonces, estos tres, aunque sea esté muy duro, digamos un cubo de hielo, el líquido, que sea un vaso con agua, y el gas, que sea en sí las partículas del agua, se encuentran a esa misma temperatura y coexisten de forma equilibrada. ¿Ok? Eso se le refiere a punto triple de una sustancia. Ahora vamos a empezar sobre las leyes de la termodinámica. La primera que podemos encontrar es la ley cero de la termodinámica. Que esto les voy a mostrar igual así. Que en este ejemplo les voy a presentar, son tres sistemas. Digamos que en este cuadro está el cuadro A, el cuadro B y el cuadro C. Si los sistemas A y B están en equilibrio térmico, el sistema C, entonces, espérenme. Si los sistemas A y B están en equilibrio térmico con el sistema C, entonces los sistemas A y B se encuentran en el equilibrio térmico o termodinámico entre sí. Eso se requiere decir que se van a equilibrar en la temperatura. Existe o coexiste un equilibrio térmico. Igual la temperatura es una propiedad que tiene cualquier sistema termodinámico y que existirá en equilibrio térmico entre dos sistemas cualesquiera si su temperatura es la misma. O sea, la ley cero nos está explicando que existe un equilibrio térmico, ¿ok? Entonces, les voy a seguir con la primera ley de la termodinámica. Que la primera ley de la termodinámica nos dice así: la variación es la energía interna de un sistema que es igual a la energía transferida o a los alrededores, o por ellos en forma de calor y de trabajo, por la que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, nosotros cuando le estamos cediendo calor a algo, la primera ley de la termodinámica nos está diciendo que todo el calor está llegando a ese lugar. O sea, no hay nada que se pierda. La energía nos está confirmando todavía que la energía no se crea ni se destruye, solo se está transformando, ¿ok? Y en sí se está transformando de calor a trabajo y no se está perdiendo nada. Entonces llega la segunda ley de la termodinámica,
que nos dice que sí existe un límite en la cantidad de trabajo, el cual es posible obtener a partir de un sistema caliente. O sea, este nos está diciendo que a dónde se va ese calor que se pierde. O sea, ahí nos está diciendo que sí se está perdiendo la cantidad de calor, que no todo está llegando. Y en sí, la segunda ley es la más curiosa, porque está diciendo a dónde se fue, dónde se perdió, a dónde se transformó ese calor perdido o ese trabajo perdido. ¿Ok? Y luego llega la tercera ley de la termodinámica, que igual les voy a explicar qué es la entropía, que esto va relacionado a lo mismo. La entropía es la magnitud física que se utiliza en la termodinámica para medir el grado de desorden de las moléculas en la materia. O sea, se los voy a dibujar de esta manera. Cuando nosotros tenemos un estado sólido, pues las moléculas se encuentran de esta forma. ¿Ok? El líquido sí se encuentra en un orden, pero ya están separadas. ¿Ok? Y en el tipo de gas, ya todas las partículas están dispersas, no hay un orden. Entonces, la entropía nos explica eso. Y en sí es lo que igual investiga. Para medir el calor del desorden de las moléculas en la materia, a eso se refiere la entropía. Y cuando nosotros estamos hablando de la tercera ley de la termodinámica, eso es lo que nos va a explicar. La tercera ley de la termodinámica en sí lo que va a estudiar es el desorden molecular que se encuentra en ese estado. ¿Ok? La temperatura en que se encuentre dependiendo lo que estemos hablando, el calor cedido. Esto es lo que va a investigar el desorden de las moléculas, si se encuentran juntas y se encuentran separadas o se encuentran en completo desorden, dependiendo de igual la temperatura que se encuentren. Entonces sí, la tercera ley de la termodinámica nos dice que la entropía en un sólido cristalino puro y perfecto puede tomarse como cero a la temperatura del cero absoluto. En sí igual nos está diciendo que no podemos llegar al cero absoluto, porque el cero absoluto es considerado el 0 grados Kelvin. Y nosotros la mayoría de las personas cuando piensan en el cero absoluto es el 0 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua. Pero en sí, el cero absoluto es, si no me equivoco, a ver si los voy a confirmar, es menos 273.15 grados centígrados, que en sí es donde ya no hay un desorden molecular y ya no estudia, ahí ya no entrarían las leyes de la termodinámica porque no está habiendo un calor, un trabajo, porque las moléculas ya se dejaron de mover. ¿Ok? Ahora les voy a explicar las máquinas térmicas. El primero en sí hay tres tipos de máquinas térmicas: las máquinas de vapor, las de combustión interna y las de reacción. Que el primero les voy a presentar es el de máquinas de vapor. Ok. Creo que sí se ve. Ok. Cuando el agua se transforma en vapor, se expande, ocupando un volumen 1700 veces mayor que su estado líquido. Las máquinas de vapor emplean la enorme energía producida por esta expansión para generar un trabajo. ¿Okay? Mayormente nosotros utilizamos las máquinas de vapor para mover trenes, por ejemplo, en la antigüedad se utilizaban para eso. Que aquí, como podemos ver en la imagen, lo primero que tenemos que tener es tener una fuente de calor, la cual va a evaporizar el agua
y también vamos a tener un recipiente donde es vapor. Luego pasa y va a tener una salida de vapor, lo que va a hacer o va a ejercer un pistón que va a llevar a una biela, que es esto, ¿ok? La cual va a ejercer que la rueda gire y así se pueda funcionar en sí un tren. Por eso se debe el movimiento de los trenes, por las máquinas de vapor. En la antigüedad, claro. El otro son los motores de combustión interna, que son los motores de los automóviles y todo eso, ¿ok? Estos llevan un poquito más de tiempo. Que los motores de combustión interna, a ver, creo que sí se ve ahí. Los motores de combustión interna se les llaman así porque el combustible se quema dentro del motor donde realiza su función. ¿Ok? Hay 4 pasos que pasa, o sea, hay 4 pasos que se deben llevar para que podamos realizar o explicar de forma correcta el uso o la función de ese tipo de motor que es el motor de combustión. ¿Ok? La primera es la admisión, que se encuentran por pistones, ¿ok? Son pistones que son estos que podemos ver acá, ¿ok? La primera es la admisión, que la admisión es donde el émbolo se mueve hacia abajo, absorbiendo la mezcla de combustible y aire que produce el carburador, que es esta, ¿ok? Es esta. Es donde podemos ver ese primer paso. Y recordamos, es primera, segunda, tercera y cuarta. La compresión es la segunda, donde el émbolo se desplaza hacia la parte alta del cilindro y la válvula de admisión se ha cerrado y la mezcla del aire y combustible ya no pueden escapar. Así que busca una salida y eso provoca que suba. Al subir el émbolo, la mezcla de carburante lo comprime fuertemente en la cámara de combustión, la cual se denomina índice de compresión. ¿Okay? La tercera es la explosión, que la explosión genera una pequeña chispa eléctrica que salta entre los electrodos de la bujía y se encarga de encender una flama, así para que se pueda inflamar la mezcla, produciendo una violenta dilatación de los gases, encargados de empujar el otro émbolo, que es el tercero, y así poder arrastrarlo al cigüeñal que realiza el trabajo mecánico en sí para que pueda, es una de las partes más importantes donde pueda funcionar bien un motor de combustión. En caso de que falle o haya una falla en eso, el motor se va a incendiar. Entonces igual es muy peligroso y debe de llevarse de forma perfecta. El émbolo cuarto se eleva de nuevo el interior del cilindro, abriéndose la válvula de escape, la cual se encuentra en la parte alta de este. El movimiento de elevación, el émbolo expulsa los gases quemados por medio de la lumbre y escapa. Cuando llega al final de la carrera en sí, la válvula se cierra y el motor inicia nuevamente su ciclo, así volviendo a pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Okay? El otro son los motores de reacción, que son los motores de cohetes. Y igual podemos encontrarlo aplicado a los motores de aviones. ¿Okay? Los motores de reacción se basan en sí en el principio de la acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Existen 2 tipos principales de motores de reacción, que son los turborreactores, que son los de los aviones y de los cohetes. El otro que se le llama los cohetes, que es este tipo que les estoy presentando ahorita. En sí esta se puede decir que funciona un poco funciona con el aire, donde el aire entra
se compresiona. Aquí existe una combustión que en sí es lo que les acaba de explicar, igual con lo de que entra una chispa y hace la combustión y escapa por la parte de atrás. Si nosotros llegamos a estar en la parte de atrás de un avión, o sea, en la parte de atrás del motor, vamos a sentir el aire muy caliente. Esto igual pasa con los escapes de los autos, si nos ponemos ahí. ¿Ok? Entonces, aquí solo pasan las secciones calientes donde ya entra la combustión. Y esas son las partes frías porque aquí está entrando el aire. Y eso así vuelve a pasar un ciclo. Y también pues se les podemos hablar de la eficiencia de las máquinas térmicas. Que en sí en estos días las máquinas térmicas valen mucho o importan mucho. Uno de esos es el funcionamiento del refrigerador, que es una máquina térmica, que lo utilizamos en todos los hogares ahorita. Podemos encontrar un refrigerador que hace que podamos mantener la temperatura correcta y conservar los alimentos. ¿Okay? Cuando nosotros estamos hablando del funcionamiento del refrigerador, vamos a hablar de unos sencillos pasos que se basan en la base del compresor, el depósito de almacenamiento, el condensador, el evaporador y el termostato, que en este caso aquí no tengo pues el termostato, pero el termostato mayormente se encuentra en la parte de atrás de un refrigerador. ¿Okay? En un refrigerador se enfrían los alimentos para evitar la proliferación de bacterias. Esto quiere decir, hablando igual de un poco de gastronomía, que las bacterias metiéndolas al refrigerador se van a congelar y esto va a evitar que se reproduzcan y no se puede contaminar el alimento. Esto se logra al evaporar y luego al condensar una sustancia refrigerante, repitiendo el ciclo de manera constante. En sí, el sistema que nosotros vemos aquí es lo que hace que funcione el refrigerador. Algunos refrigeradores funcionan a base de gas, que eso aún así funcionan con ese mismo sistema, haciendo que funcione el refrigerador. ¿Okay? Ya que le está transmitiendo calor y esto hace que pueda evaporarlo y pueda hacer el frío del refrigerador. ¿Okay? Obvio que si este sistema falla, pues va a dejar de enfriar. Y uno de los casos igual que podemos encontrar en estos tiempos y hablando de la física es el impacto ecológico de las máquinas térmicas. Sí, las máquinas térmicas o la más común que podemos encontrar son los automóviles. Que los automóviles ahorita, la mayoría que se utilizan son de carburación. Esos son utilizados a base de gasolina. Que al momento de nosotros en sí quemar ese combustible, estamos creando un montón de gases tóxicos que afectan al planeta. Uno de estos es un gas venenoso que se llama monóxido de carbono. Los que les voy a decir ahorita son los pocos que se crean cuando existe una combustión. E igual no solo los automóviles la crean, sino igual varias empresas que producen a base de la carburación. ¿Okay? Uno de estos que les digo es el monóxido de carbono, el hidrocarburo, el dióxido de azufre, el monóxido y dióxido de nitrógeno, el humo, que igual el humo es muy dañino para varias personas, y el ozono, que es de las más peligrosas. ¿Okay? Igual podemos encontrar las fuentes, hablando no tan malo, podemos encontrar las fuentes de energía calorífica, que muchas personas
utilizan las fuentes de energía clorificada de una forma sustentable. Por ejemplo, uno de estos son los paneles solares, que en sí funcionan a base de los rayos del sol. Igual podemos encontrar la energía eólica, que funciona a base del aire, la energía geotérmica y la energía a base del agua, que igual nosotros podemos encontrar en México varias empresas, por ejemplo, obvio la Comisión Federal de Electricidad, que utiliza o crea energía a base de el agua. Pero igual una de las más dañinas es que igual se crea energía a base de la combustión, que igual podemos encontrar en nuestras ciudades plantas que crean energía a base de la combustión. Okay. Muchas gracias por su atención y aquí terminamos en sí nuestra explicación de las interacciones entre la materia y la energía. Gracias.